Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la licenciada Liliana Amigo. Quería darles la bienvenida a la asignatura de Anatomía Aplicada y lo que vamos a ver hoy va a ser el primer teórico del año 2023, ¿no? Del primer cuatrimestre. Eh, Vamos a hablar sobre el sistema nervioso central y periférico eh, como primer tema de abordaje elemental para comprender el movimiento humano y la incidencia en los distintos órganos y sistemas. Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por los nervios periféricos y los ganglios periféricos. En esta imagen podemos ver en un corte lateral, sagital, lo llamamos, las distintas estructuras nerviosas. Estos son los lóbulos que van a conformar el encéfalo. Estas las llamamos circunvoluciones, son invaginaciones del tejido nervioso para ampliar la superficie del tejido, y tienen distintos nombres propios: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, con distintos colores para poder identificarlos mejor y memorizarlos mejor. Cada uno tiene una función propia y específica, pero a su vez se conectan entre sí por neuronas o interneuronas de conexión. Luego, si descendemos, vamos a ver el tronco del encéfalo. Esta parte que vemos acá hacia abajo, que dice bulbo raquídeo y puente de Barolio, son tres estructuras que conforman el tronco del encéfalo: el mesencéfalo, la protuberancia en el medio y el bulbo, el bulbo es la región de transición hacia la columna vertebral, ¿no? Hacia el conducto raquídeo posteriormente. En este tronco del encéfalo, nosotros después vamos a ver que tenemos núcleos de los pares craneanos, núcleos motores de los pares craneanos. ¿Qué quiere decir? Que hay un conjunto de neuronas nucleadas que a través de sus prolongaciones, de sus axones, que ya ahora vamos a ver la contextura de una neurona, van a llevar información a distintas áreas del encéfalo, y otros núcleos van a llevar información a los músculos faciales y de la masticación. Pero son núcleos que se encuentran ubicados en estas tres estructuras, que llamamos pares craneanos, que tienen, son 12 pares craneanos, tienen un nombre específico. Por detrás tenemos otra estructura que es el cerebelo, y el cerebelo tiene las funciones de postura, de equilibrio y de coordinación, pero son todas vías que son inconscientes, ¿no? Vías de la propiocepción que ya vamos a ver después en cuanto a los conceptos, qué significa. Este es un corte desde arriba del encéfalo, donde nosotros vamos a ver la cisura longitudinal, que divide en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Acá vemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal en lila y el lóbulo occipital. Hacia los laterales, en el área auditiva, está el lóbulo temporal. Este
perdón, esta es la zona frontal y esta es la zona de dorsal, ¿no? Bueno, en cuanto a la definición de neurona, es la unidad funcional del sistema nervioso y se presentan en gran número en nuestro sistema nervioso. Son estructuras excitables que transmiten información, reciben estímulos y procesan toda esa información y luego la devuelven, ya sea en una contracción muscular o en una secreción de alguna glándula, pero siempre va a haber una respuesta. Y todo ese procesamiento se realiza en esta parte, ¿no? En el núcleo de la célula y en el citoplasma. Estas pelitos o arborizaciones se llaman dendritas. Y esta prolongación, que también tiene en su final estas dendritas, se llama axón. Por estas dendritas llega la información sensitiva, ¿no? Llega la información de lo que está pasando en nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo percibe el calor, el frío, el dolor, la presión o algún movimiento. Bueno, todo eso se procesa y esta es la vía de entrada de esa información y luego acá la célula lo procesa y sale esa información por este axón. En nuestro sistema nervioso tenemos la sustancia gris, se denomina, y la sustancia blanca. La sustancia gris la llamamos así porque si nosotros lo vemos en un microscopio, los núcleos de las células, de las neuronas, los vamos a ver de color gris. Y los axones los vamos a ver de color blanco, por eso la sustancia blanca. ¿Por qué blanco? ¿Por qué la sustancia blanca? Porque está cubierto de una capa lipídica de lípidos, ¿m? Que se llama mielina. Esa mielina que recubre este axón es indispensable para que los impulsos se puedan transmitir de una célula a otra o de una célula a un órgano. Esta prolongación, que también son como pelitos, como arborizaciones, puede hacer sinapsis, que es un concepto que ahora lo voy a explicar, con otra neurona, o puede llegar a un órgano como el músculo, por ejemplo, al músculo estriado, y puede producir una contracción. O puede llegar al páncreas y estimularlo para que sintetice insulina. O sea, puede haber una conexión de una neurona con otra, como si fuera un cable de electricidad que lo vas uniendo para que llegue la electricidad a toda la casa, o puede ser que directamente llegue a un órgano blanco, se dice, a un órgano de destino, ¿no? Bueno, la sinapsis, esta palabra complicada que yo recién les nombré, es la conexión que hace un axón, una célula nerviosa, con la otra o con un órgano. Ahí, en el sitio donde hace la conexión y va a transmitir el impulso y va a liberar una sustancia, esa acción que produce la célula se llama sinapsis o unión, por así decirlo más sencillo. Bueno, acá tenemos otra vez una división del sistema nervioso periférico, los nervios craneales que yo les expliqué recién que estaban dentro del tronco del encéfalo, los nervios espinales que salen de la médula espinal, los ganglios nerviosos y las fibras del sistema nervioso autónomo. Porque nosotros, al costado de, ahora lo vamos a ver, en un esquema de nuestra columna vertebral, salen los nervios raquídeos que tienen conexión con unos ganglios nerviosos. No son los ganglios que tenemos acá, ni son los ganglios linfáticos. Son otros ganglios que son estructuras de neuronas que también las llamamos ganglios. Son como cuentas de un rosario, cuando rezamos de un rosario, bueno, esos son los ganglios. Esos ganglios tienen conexión con el sistema nervioso central y llevan información
de tipo del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Llevan una información de secreciones de hormonas, por ejemplo, llevan información en cuanto a la regulación de niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, cuestiones de nuestro organismo que se hacen en forma involuntaria, no son cuestiones conscientes que nosotros decimos, bueno, vamos a respirar o nuestro corazón late. Eso se hace en forma autónoma. Por eso forma parte de un sistema nervioso que llamamos autónomo. No es voluntario, como el otro sistema, que ya lo vamos a ver, que sí es voluntario. Yo decido caminar, yo decido llevarme la comida a la boca, yo decido, no sé, hacer un ejercicio físico, esas son cuestiones conscientes. Pero hay otras funciones del interior de nuestro organismo, que son la secreción de distintas hormonas, el latir del corazón, la respiración, que se hacen en forma autónoma para mantener la homeostasis de nuestro organismo. Homeostasis es equilibrio interno de nuestro organismo. Que sabemos que cuando hay una enfermedad, se pierde el equilibrio de todos esos sistemas. Bueno, en cuanto a aspectos generales, como les decía, el sistema nervioso periférico conecta el sistema nervioso central con nuestros órganos. La distribución de cada uno de los mielómeros se hace a través de dos nervios espinales, uno de cada lado, que ahora lo vamos a ver, que atraviesan el agujero de conjunción o intervertebral. Para entender un poquito más esto van a tener que ver ahora en el primer teórico también en generalidades las partes de las vértebras que conforman nuestra columna vertebral, porque así van a entender mejor qué es el agujero de conjunción. El agujero de conjunción es una estructura ósea que tiene la vértebra, que es por donde salen las raíces nerviosas, para distintos destinos de nuestro cuerpo. Bueno, esta es la vista justamente de una vértebra como si yo lo miro de arriba, en un corte transversal, ¿no? Así seccionado de esta forma, ¿no? Transversal o también podemos decir horizontal. Entonces, yo corto mi columna vertebral en esta dirección y yo voy a ver estas estructuras, ¿no? Por empezar, la superposición de una vértebra con otra tiene en su parte central, forma el canal raquídeo, que es por donde transcurre la médula espinal, que es esta, que es el tejido nervioso por donde va de donde van a salir los nervios raquídeos, ¿no? Uno para cada lado. Lo que está en lila es hueso, es vértebra. Esta es una vértebra, esta es la parte posterior de la vértebra y esta es la parte anterior. Esta es la parte posterior, la apófisis espinosa, las apófisis transversas. Estos son agujeros, foramen transversos, se llaman, por donde pasan arterias, el sistema vascular, por ejemplo. Y una vértebra con otra, la unión, ya lo vamos a ver en el práctico, queda conformado un orificio por donde salen estos que son los nervios raquídeos, que son parte del sistema nervioso periférico. Esta es la médula espinal, esta es la sustancia blanca que yo les decía a ustedes, que son axones con mielina, y esta es la sustancia gris, esto que parece una mariposa, que son los núcleos de la célula. De la médula espinal, de la estructura de la médula espinal, llegan a través de estos nervios raquídeos. Esto es información sensitiva, llega al asta, esto se llama asta posterior de la médula, y esta parte se llama asta anterior de la médula, porque está en la región anterior del cuerpo, está acá, entonces la llamamos asta anterior. Esta es la asta posterior. Entonces, hay un axón que va a llegar al asta posterior de la médula y va a traer información sensitiva, y
una vez que esta información es procesada en el cerebro, en los centros superiores, hay otro grupo de axones que van a bajar desde el cerebro hasta la médula espinal y va a salir esa información por el asta anterior de la médula, que es esta. Es esta raíz que vemos salir por acá. Bueno, o sea, que este cordón nervioso, este nervio espinal, va a traer información sensitiva de la información de la periferia de nuestro cuerpo y también va a contener la información de destino, la que va a ir hacia un músculo para producir una contracción o hacia un órgano, como les decía anteriormente. Esto es el cuerpo de la vértebra, ya lo van a ver en generalidades. Es el cuerpo vertebral y la columna vertebral está conformada por la sucesión de superposiciones de una vértebra encima de la otra. Se unen por ligamentos y este es el modo de unión del cuerpo de la vértebra. Toda esta parte que nosotros vemos acá anterior es el cuerpo vertebral, y esto que vemos en celeste se llama disco intervertebral, que es un anillo fibroso con una sustancia gelatinosa central que va a ser de fuelle entre vértebra y vértebra. Después lo voy a explicar mejor a qué se refiere el disco intervertebral. Bueno, entonces tenemos, en cuanto a los nervios, a las raíces, que son estas que vemos acá, vamos a tener 8 cervicales, 8 pares de raíces cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares. Digo pares porque es uno a cada lado del cuerpo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Así salen los nervios, ya lo vamos a ver en el práctico. 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un nervio coccigio. Las raíces de los coccigios, de los nervios coccigios, se unen para formar un solo nervio, debido a la ausencia de arcos vertebrales, porque ya ahí se terminó la parte del coxis, ya no tenemos más la vértebra que tenía los agujeros intervertebrales, ¿no? Para que salgan las raíces nerviosas. Bueno, acá lo vemos. Vemos un poco de lo que yo les explicaba antes. Esto es si yo miro la columna de frente. Yo acá no están los músculos, acá no están las arterias, acá no hay ninguna estructura blanda. Solamente están las estructuras duras, que son las vértebras superpuestas unas sobre otras, como les decía, con los discos intervertebrales interpuestos, y la única estructura blanda que vemos es la raíz de los nervios, las raíces raquídeas de la región cervical. Esta es la raíz que sale por encima de la cervical 1, nace la raíz de C1. Al mismo nivel nace la raíz de C2, C3, C4. Todas nacen por encima, tienen el número de la vértebra por encima que corresponde. O sea, la raíz de C5 nace por encima de C5. La raíz de C6 nace por encima de C6. La raíz de C7 por encima de la vértebra C7. Y tenemos en este caso C8, que sería la raíz que sale de esta zona de transición entre C7 y la vértebra torácica 1. A partir de la cervical 7 ya cambian de nombre y se llaman vértebras torácicas, que tienen una morfología, una forma distinta. Ya lo vamos a ver en el otro teórico. Esta es una vista en el plano sagital o lateral, para que ustedes que todavía no dominan los planos. Y bueno, acá vemos todo el tejido nervioso. Este es el cerebelo, este es el tronco del encéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia, y este es el bulbo, que yo les dije que estaba en la zona de transición hacia la columna vertebral. En el bulbo hay estructuras muy delicadas, como el centro cardiorrespiratorio. Si ustedes tienen una lesión
cervical, ya sea por un deporte, como pasa comúnmente en el rugby, los que practican equitación, que se caen y bueno, se pueden lesionar esta zona, o un choque automovilístico. Si es muy grave el impacto o el traumatismo, van a tener una lesión en esta región y la persona queda cuadriplégica y dependiendo de un respirador artificial. ¿Por qué? Porque de acá, de C4, esta raíz de C4 que vemos acá, es la raíz nerviosa que va a llevar el estímulo al diafragma, que es nuestro principal músculo de la respiración. Entonces, si nosotros tenemos una lesión o fractura o sección medular en esta región, la persona no va a poder respirar por sus propios medios, sino que va a necesitar de una asistencia mecánica ventilatoria. Bueno, acá tenemos otra vez la estructura esto es algo que nos tiene que quedar bien en claro, chicos. Es un tema muy difícil, pero que ustedes lo pueden abordar o ver el video las veces que quieran para recordar todas estas estructuras para después entender cómo llega la información y cómo sale la información del sistema nervioso. El tronco de cada uno de los nervios espinales mide unos pocos milímetros y se divide en 4 ramas. Una rama anterior, que es esta, una rama posterior, un ramo meningio, porque va a salir un nervio que va a inervar a las meninges, que las meninges son 3 capas de tejido, que son como una piel transparente, que van a estar protegiendo todo el sistema nervioso, ya sea la médula como el encéfalo también, ¿no? Dentro de la cavidad craneal. Son 3 membranas, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Son 3 capas que las llamamos meninges. Esas meninges son las protectoras del sistema nervioso, tanto central como periférico, e inclusive hasta la salida del nervio, por más que salga de la columna, hay un tramo de meninges todavía, y esas meninges, aparte, entre esas meninges se producen intercambios de sustancias, ya después los vamos a ver cuando veamos el teórico de Splagno. Hay ramos comunicantes blancos y grises. ¿Qué quiere decir? Esos ramos comunicantes son estos que vemos acá. Son también axones que salen de la raíz, por ejemplo, esta raíz que sale por acá, la roja, lleva información, ¿no? Sale del asta anterior de la médula, de la alfa-motoneurona, se llama, esa neurona se llama alfa-motoneurona, sale un axón para llevar un estímulo, por ejemplo, al músculo, por ejemplo, a un órgano, ¿no? Pero también va a salir de esta raíz es un pequeño ramo comunicante, tanto blanco como gris, se llama, ¿no? Y están divididos también, si es de neuronas, de núcleos de neuronas, o si son axones con mielina. Tienen distintos lugares de llegada, porque estos ramos se van a poner en conexión con esto que es la cadena simpática que pertenece al sistema nervioso autónomo, porque esta cadena ganglionar va a llevar, acá dice ganglio simpático, pertenece al sistema nervioso autónomo. Entonces, por lo tanto, va a ir a las glándulas salivales, a las glándulas sudoríparas, funciones que hace el organismo de forma automática por sí solo, no porque lo decida mi voluntad. Entonces, por eso se llaman ramos comunicantes, porque salen axones para comunicar información que este ganglio va a llevar, por ejemplo, al páncreas, o al hígado, o al corazón, o al riñón para que sintetice alguna hormona renal. Bueno, y así.
acá tenemos otra vez un corte de la médula espinal. Esto está dentro del canal raquídeo. El canal raquídeo está formado por los agujeros raquídeos de la sucesión de la superposición de las vértebras, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver dentro del canal raquídeo. La médula espinal, esta es la sustancia blanca, la vamos a repasar de nuevo. Esta es la sustancia gris, acá que está pintada como negra. Y estos son las raíces. Una que acá dice ganglio espinal, una que va a traer la información sensitiva que va a ir al asta posterior de la médula, y por el otro lado estamos viendo una raíz que sale del asta anterior de la médula y va a llevar información a un órgano o a un músculo para que se contraiga. Ahí vemos la dirección de las flechas. Bueno, esas raíces tienen ramos anteriores hacia las paredes anterior y lateral del tronco y las extremidades, y un ramo posterior hacia la espalda. ¿Qué quiere decir? Que estos dos, a pesar de que yo les digo que este posterior y este anterior, como le nombré antes, todo esto está hacia anterior. Acá va a haber otro nervio que sale hacia la parte posterior, hacia el dorso de la espalda, que se llaman ramos posteriores. Todo este conjunto se llama ramo anterior. Este conjunto de estas dos raíces son ramos anteriores, y después va a salir otro nervio de la médula que son los ramos posteriores hacia la espalda. Después hay un ramo meningio que sale, pero retorna a la columna, al conducto vertebral, porque va a darle estímulo o inervación. La inervación significa transmitir un impulso de una célula nerviosa a otra o a un músculo. Es la transmisión del impulso, se llama inervación. Eso es un concepto que anótenlo, ténganlo bien en cuenta. ¿Qué quiere decir entonces? Que este ramo meningio que está saliendo desde el nervio raquídeo va a ir a inervar a las meninges. Y después, este ramo comunicante blanco y gris, como les hablé acá anteriormente, el ramo comunicante blanco y gris que están acá abajo, son los ramos que van a ir hacia los ganglios autónomos, a la cadena simpática paravertebral. ¿Qué quiere decir paravertebral? Paravertebral quiere decir que es anexo a algo principal, siempre. En este caso, la cadena simpática paravertebral quiere decir que es un sistema nervioso que está anexo a el sistema de las raíces raquídeas que están saliendo de la columna vertebral. Es otro sistema nervioso paralelo que es autónomo. No es consciente como esta información. Bueno, acá volvemos a tener la médula espinal, sustancia gris, gray matter, white matter, sustancia blanca. Esta es la raíz dorsal, que va a ingresar la información sensitiva al asta posterior de la médula, la va a procesar, va a ir al cerebro y después va a bajar la información acá a la alfa motoneurona y va a salir por el asta anterior de la médula y hace este trayecto. Acá tenemos los ramos comunicantes. Ven que antes de seguir su curso, emite estos axones para tener la conexión con los ganglios simpáticos. Bueno, plexo nervioso. Definición de plexo. Es una red que se desarrolla a partir del entrecruzamiento de nervios. Similar, como dice acá, a la caja de distribución eléctrica de una vivienda. En el tronco del cuerpo existen 4 plexos nerviosos, ¿no? Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Y después tenemos los nervios intercostales. Ahora vamos a ver cada uno de estos plexos a dónde pertenece o a qué zonas va, porque
tienen justamente el nombre de las zonas que inervan, o sea, inervación, estímulo que lleva un nervio. Otra vez, repasamos el concepto. O sea, 4 plexos, plexo cervical en la zona cervical, plexo braquial, quiere decir que va a inervar toda la parte del hombro y todo mi brazo, antebrazo y mano, el plexo lumbar, de toda la región lumbar y de la pelvis, y el plexo sacro, también la pelvis y todos los miembros inferiores, hasta los dedos del pie. Son solamente ramas anteriores, como les dije antes. Con excepción de los nervios espinales torácicos de T2 a T12, o sea, todos los nervios espinales son nervios que van a ir, por ejemplo, en los espacios entre las costillas, que van a inervar a la propia columna vertebral. Esos nervios no forman plexos. Los que forman plexos son los que van a los miembros, a la cara, a la cabeza y a los hombros y miembros superiores, y al abdomen, zona lumbar y miembros inferiores. Ahí sí se forman plexos, esta conexión eléctrica, como decimos para hacerlo sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar información a todo el organismo, así como llevo información en un cableado eléctrico a toda la casa. Entonces, de la zona lumbar y sacra van a partir raíces que tienen que llegar hasta los dedos del pie, porque yo tengo que tener estímulo en todos mis músculos, articulaciones y demás para poder desplazarme, moverme y llevar una vida normal. Entonces, esa es la función de los plexos a distancia. Pero en la región torácica, como dice acá, no hay plexos. Bueno, el primero que vamos a ver es el plexo cervical, que obviamente sale de la columna cervical, ¿no? De la cervical 1 a la cervical 7. Está formado por las ramas anteriores de C1, C2, C3 y C4, y salen de las primeras 4 vértebras cervicales. Acá lo vemos cómo se van uniendo y formando asas, se llaman asas, porque asas es como la manija de un balde. Entonces esto, bueno, en anatomía se dice asas porque esto simula ser una manija, como una manija para tomar un balde, ¿no? Bueno, se hace una anastomosis, que es la unión de un nervio con otro. Una anastomosis también puede ser arteriovenosa, puede ser de 2 venas, de 2 arterias, o de una arteria y una vena. Siempre van a ser una anastomosis, significa la unión de estructuras. Se puede hacer en forma quirúrgica también. Si tengo una lesión de un nervio que se me cortó totalmente, lo puedo unir con otro y ahí estoy haciendo una anastomosis quirúrgica. En este caso es una anastomosis natural propia del organismo, en este caso de los nervios, que se unen para llevar bastante información a todos los músculos que tenemos en el cuello, en la cara, en el hombro. Entonces, este es el nervio que sale de la cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5. Todas estas ramitas que vemos acá, todos estos cordones nerviosos, es un conjunto de axones que están agrupados, ¿no? En estos cordones para llevar información a un músculo o a los vasos sanguíneos o a las cápsulas de las articulaciones y demás. Bueno, acá tenemos las ramas del plexo cervical. Llamamos ramos superficiales a la información sensitiva. ¿Cuál es la información sensitiva que me da el plexo cervical? Me va a dar la información, la sensibilidad de la piel, del pabellón auricular, del cuello y del hombro. Si yo me toco toda esta zona, es un estímulo que va a llegar a las regiones cervicales correspondientes. Los ramos profundos son los que van
traen información consciente y motora a los músculos. Por eso decimos que es profundo, va a inervar todos los músculos de la región. Y los ramos comunicantes son los ramos que comunican, como les dije, estas uniones, ¿no? Estos ramos comunicantes que comunican una raíz con otra. Acá vemos las ramas superficiales, como yo les decía, que están distribuidas en la piel, ¿no? De acá de la nuca, del pabellón auricular, de la zona del mentón, de la región anterior-posterior del cuello y de la región supra- e infraclavicular. Este término no lo conocen, supraclavicular quiere decir que está por encima de la clavícula, que es este huesito que pertenece al tórax, y infraclavicular está por debajo de la clavícula. Bueno, acá tenemos los músculos profundos. Esta es la información consciente del nervio raquídeo. Va a estos músculos que los tengo que saber, porque es una pregunta de examen, ¿no? Nombre 3 músculos que inerve el plexo cervical. Entonces ustedes pueden elegir cualquiera de estos músculos. Son músculos prevertebrales, que son los que están por delante de la columna vertebral, que son el recto lateral, el recto anterior menor y mayor, y largo del cuello. Están por delante, por eso se dice pre. Parte superior de los músculos, el escaleno anterior, medio y posterior, angular del omóplato que está por acá por detrás, y el romboides que está también por detrás. Y hay uno que tienen que saberlo perfectamente, que es el nervio frénico, que es el que les expliqué anteriormente, que cuando se lesionaba por un traumatismo o un accidente, perdíamos la función respiratoria y dependemos de un respirador artificial. ¿Por qué? Porque ese nervio frénico es el que está llegando al diafragma. Este músculo que ven acá, esto rojo, rosadito, es el músculo diafragma, que lo vamos a ver acá por debajo de las costillas, está inserto en las costillas y en la columna vertebral, este músculo, y es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Pero tiene su inervación está a cargo de C4, el nervio frénico se llama. Bueno, ahora tenemos el otro plexo, el plexo braquial, que sale más abajo. Acá lo vemos, esto amarillo es el plexo braquial, esta es la arteria acá subclavia y después pasa a ser axilar, este caño grueso rojo es una arteria, la arteria axilar, y esto que vemos acá, estas uniones de nervios raquídeos, es el plexo braquial. Bueno, acá lo vemos, C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2. Acá nosotros vemos cómo los nervios se van, las raíces se van anastomosándose, uniéndose, formando los 3 troncos, y esos 3 troncos, a su vez, continúan su trayecto y van a formar fascículos, hasta que se van prolongando todos estos fascículos. Estos fascículos en su interior tienen un ramillete de axones, de células nerviosas, que están llevando una información muy importante a todo mi axila, mi brazo, mi antebrazo y mis dedos. Toda la información sensitiva y motora. Acá vemos como otra imagen que está bastante clara también. Esta es la superposición de las vértebras. Ven cómo sale del costadito las raíces. Hay nervios colaterales que no forman plexos, que van a algunos músculos, que ya lo vamos a ver, pero después tenés las raíces nerviosas que van a formar los 3 troncos primarios, después siguen anastomosándose y van a formar el fascículo lateral, el fascículo posterior, el fascículo medial, y van a, cuando siguen su trayecto, forman los nervios terminales. Estos nervios terminales son el músculo cutáneo, el nervio axilar, el nervio mediano, el nervio radial, que inerva todos los músculos de la parte posterior del brazo,
Y el nervio ulnar o cubital, se llama de cualquiera de las dos formas. Acá, este es un esquema muy didáctico donde ustedes pueden ver cómo se van formando los troncos, los fascículos y las ramas terminales. C5, C6, estas son las vértebras. De acá salen los nervios raquídeos, el nervio raquídeo 5, el nervio raquídeo 6, el nervio raquídeo 7, y así sucesivamente. Estos nervios se van anastomosando y van formando el tronco primario superior. Este forma un único tronco en medio, y C8 y T1 forman el tronco primario inferior. De estos tres troncos primarios hay subdivisiones que se van haciendo para compartir información, y en esta región, en esta sección ya del plexo braquial, se forma el fascículo lateral, que es este, que va a formar con las raíces de C5, C6 y C7, que le está dando acá una conexión, va a formar el músculo cutáneo. ¿Ven? El fascículo posterior es este el fascículo posterior, y acá tiene mucha información, ¿no? Tanto de este fascículo lateral como de este fascículo medial. Este es el fascículo posterior. Este fascículo posterior va a dar el nervio radial, después la unión del fascículo lateral y medial va a dar el mediano, del fascículo posterior sale también el nervio axilar, y de C8T1, la unión de la anastomosis de los dos, va a dar el nervio cubital y cutáneo. Este no es necesario que lo sepan porque es un nervio sensitivo, pero va a dar el ulnar o cubital. Este fascículo medial le da una rama a el fascículo lateral para que forme el nervio mediano, que es uno de los nervios del antebrazo y de la mano. Muy importante el mediano. Bueno, esta es una visión de toda la irrigación, de todas de los plexos, cómo bajan, de los músculos. Y ahora vamos a ver lo que es el modelo de región topográfica. Todos estos temas son muy complejos, chicos, pero en cada clase los vamos a ir repasando de acuerdo al tema que vamos a ver. Si vamos a ver las articulaciones, si vamos a ver los músculos, vamos a ir repasando siempre estos temas que vemos ahora en este teórico, porque son temas muy difíciles, con términos muy complicados, que necesitan de la reiteración en cada clase, ¿no? Bueno, una región topográfica es una región que yo aíslo del cuerpo para comprenderla mejor en su estudio, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo esta región topográfica de la axila, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, bueno, acá veo músculos, veo huesos, veo acá la arteria axilar, veo acá el plexo braquial, cómo está saliendo y está formando sus troncos primarios y sus fascículos. Después vemos toda la región de músculos. Vemos también acá por debajo está la clavícula. Tenemos también las costillas por debajo de estos músculos que son el serrato, los intercostales. Bueno, esto es toda una serie de estructuras que conforman esta región. Acá hay un corte así transversal de primero los tres troncos primarios y después los fascículos, y que es esto que vimos acá, del plexo braquial, y las secciones a distintas alturas. ¿Qué estamos viendo acá adentro? Los ramilletes de los axones, de las neuronas, de los filetes nerviosos que están llevando toda la información a través de estos nervios que vemos acá: el radial, el cubital, músculo cutáneo, axilar y mediano. Estos pectorales y supraescapular
son nervios que son colaterales, quiere decir que no dependen de estas ramas terminales. Son nervios que van uno al músculo supraescapular y el nervio de los pectorales va al pectoral menor y al pectoral mayor exclusivamente, vamos a decir, ¿no? Esto es, esta imagen lo que está representando es la información sensitiva que lleva el nervio. Lleva una inervación motora a los músculos que ya vimos, por ejemplo, en el plexo braquial, pero la información sensitiva se refiere a la piel de esta zona. Por ejemplo, si yo quiero ver si el paciente tiene alguna lesión en alguna raíz nerviosa que tiene adormecimiento, que tiene parestesias, hormigueo, o que no tiene mucha fuerza para mover el brazo, yo voy con un pincelito que se usa en la evaluación clínica, voy a estar pincelando alguna de estas zonas, o con un algodoncito, o con un alfilercito, voy a estar estimulando alguna de estas zonas a ver cuál de estas zonas presenta un déficit o no hay respuesta. Entonces ahí me voy a dar cuenta si, por ejemplo, tengo una disfunción en esta región, hay una lesión en el nervio cubital, que sale de C8-T1. Para eso me sirve, pero es de orientación clínica nada más. Bueno, ahora vemos el próximo plexo, que es el plexo lumbar, que está formado por anastomosis de las ramas anteriores de los nervios raquídeos de L1, L2, L3 y L4. No tienen una red tan intrincada como el plexo braquial y está constituido de la siguiente forma. El ramo L1 recibe un filete nervioso de la vértebra torácica 12 y va a formar este nervio, el nervio iliohipogástrico, que también se llama abdominogenital genital mayor. Y va a formar otro nervio terminal más, que es el nervio ilioinguinal o abdominogenital menor. Estos dan inervación motora a los músculos abdominales y sensitiva a la piel del abdomen y de la zona del ombligo. Bueno, el ramo L2, después de recibir la anastomosis, esto quiere decir recibir un filete nervioso de arriba, de L1, da el nervio cutáneo femoral lateral y el nervio genitofemoral o genitocrural. Estos dos nervios que dan son nervios que van a la piel de los genitales y de la región femoral, de la región del muslo. Los ramos de la división anterior, por eso dije ramos anteriores cuando hablábamos de lo que era la inervación, el ramo anterior de L2, L3 y L4 dan origen al nervio crural, que es el otro nervio terminal del plexo lumbar. Y los ramos de división posterior de L2, L3, L4 dan origen al nervio obturador. L4 se divide en tres: un ramo superior o ascendente que se une al crural, un ramo medio que es la porción principal del obturador, y un ramo inferior que se une a L5 y forman el tronco lumbosacro, que ahora lo vamos a ver. Bueno, esta es la región topográfica, como habíamos hablado antes, del abdomen. Nosotros acá vemos todo, nosotros acá vemos los músculos, el cuadrado lumbar es este es el músculo ilíaco, acá se encuentra el psoas que está seccionado porque el psoas es atravesado por el plexo lumbar, el psoas es el músculo principal de la flexión de cadera, el psoas desciende hasta acá, hasta el fémur es un hueso del muslo, ¿no? Es el hueso que se articula con el coxal. Entonces, acá el psoas está seccionado, pero en realidad el psoas llega a las 5 vértebras lumbares, ¿sí? Y pasa por toda la pelvis y baja hasta el fémur. Entonces, acá lo que vemos, esos nervios, que acá los voy a nombrar, pertenecientes al plexo lumbar.
Toda la región lumbar. Acá tenemos el crural, tenemos el obturador, el abdominogenital mayor, el abdominogenital menor, son todos los nervios que nombré antes acá. El nervio iliohipogástrico, ilioinguinal, crural y obturador son todos estos nervios que vemos saliendo de los laterales de la columna vertebral, ¿no? Acá están los discos intervertebrales y esta es la parte de adelante de la vértebra. Pues la vértebra hacia atrás tiene otras estructuras óseas. Lo que te decía antes en la diapo anterior, que lumbar 5, que es esta, se va a unir con las raíces del plexo sacro. Este es el hueso sacro y este es el coxis, ¿no? El hueso sacro está ubicado entre los dos huesos coxales, que son estos huesos que están acá, que forman en conjunto la pelvis. Bueno, el hueso sacro tiene unos agujeros por donde salen estas raíces nerviosas, ¿ven? Se va a unir a la raíz del lumbar 5, va a ser una anastomosis, como le explicaba antes, o unión, ven acá la unión, y baja acá el nervio que lo vemos acá abajo, que acá dice nervio ciático mayor. Bueno, es este tronco nervioso que se formó por la anastomosis de estas raíces que están saliendo de la columna. Nervio abdominogenital mayor, el 2 es este, el abdominogenital menor, que es el que no le nombré antes, el 5 es el femorocutáneo, el 6 es el obturador, el 7 el tronco lumbosacro, ¿ven? Que es lo que les nombré recién, el 8 es el crural, que va por acá es este, el 9 es un ganglio espinal, estos ven, son los ganglios espinales, el plexo sacro, que es el que yo les nombraba antes acá, y el nervio ciático mayor. La distribución del plexo lumbar es en la pared del abdomen, en los genitales, como les decía antes, pero esta es la parte sensitiva del nervio, y en las extremidades inferiores, llevando información sensitiva y motora. En el abdomen y en los extremos inferiores llevan las dos informaciones, la sensitiva a la piel del abdomen y de los miembros inferiores, y motora a los músculos del abdomen y de los miembros inferiores, y la información a genitales externos es solamente sensitiva a la piel. Entonces, los ramos terminales del plexo lumbar, para cerrar, son hilio hipogástrico, hilio inguinal, cutáneo femoral lateral, génito femoral, obturador y crural. Entonces, si yo les pido, bueno, nómbrenme dos nervios que formen los ramos terminales del plexo lumbar, pueden nombrar cualquiera de estos nervios. Plexo lumbar, relaciones, situado entre los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas, que lo que les expliqué antes, contenido en el interior del psoas ilíaco. El psoas ilíaco es este músculo, ven que dice, está contenido dentro del músculo, porque atraviesa el músculo. Entonces, contenido el interior del músculo psoas-ilíaco y en relación con las arterias lumbares y la vena lumbar ascendente. Bueno, estos son los músculos que inervan el plexo lumbar, son las ramas terminales que inervan a los músculos. La inervación, vamos a repasar de nuevo, era el estímulo que lleva el axón al músculo o a un órgano. Eso se llama inervación, transmitir el estímulo. En este caso, el nervio es el hilio hipogástrico, que va a llevar el estímulo a la pared del abdomen y la piel esta es la parte sensitiva, de la pared inferior del abdomen y las nalgas. El hilio inguinal es la otra rama terminal, los músculos de la pared anterolateral del abdomen, piel de la superficie medial. Cuando digo piel, es toda la parte sensitiva. Y cuando dice músculo, bueno, es la parte motora. El cutáneo femoral lateral es un nervio terminal del plexo lumbar que va a llevar la inervación a los músculos flexores del muslo y los extensores de la pierna.
y la piel de la superficie anterior y medial del muslo y del lado interno de la pierna y el pie. El génito femoral o génito crural va a ir al músculo cremaster, que es de los testículos, a la piel de la superficie medial y anterior del muslo, al escroto en los varones y labios mayores en las mujeres. El lateral femoral cutáneo a la piel de la superficie lateral anterior y posterior del muslo. El obturador y el crural, que son una de las ramas más importantes de este plexo, el obturador da inervación a los músculos aductores de la pierna y a la piel de la superficie medial del muslo. La superficie, cuando yo digo región medial del muslo, es la parte interna de los muslos, mis entrepiernas. Ahí. La parte medial es la parte interna del muslo. El nervio crural son ramas superficiales que van al muslo y los ramos profundos que van a los músculos, safeno interno y nervio del cuádriceps. Bueno, el otro plexo es el plexo sacro, que está constituido por las ramas anteriores de los pares espinales, de L4 a L5 y S1 a S4. A esto me refería cuando yo les mostré el dibujito de la región topográfica del abdomen. Esto es L4 y L5, y esto es S1 a S4. Nervio sacro 1, nervio sacro 2, nervio sacro 3, nervio sacro 4. Y este es el tronco de L4 y L5. Es la raíz nerviosa que se anastomosó a las raíces sacras, de los nervios sacros. Bien. Eso es lo que ustedes pueden volver para atrás y repasar cuando vean la imagen. El tronco lumbosacro, L4 y L5, se une a C1, sigue el borde superior del piramidal, que es otro músculo, que es un músculo de la pelvis, que produce rotación externa de cadera, y se une al nervio de S2. S2 se divide en dos ramas, una superior para S1 y una inferior para S2. S3 se adosa a la rama inferior de S2 y S4 se divide en dos ramas, uno ascendente a S3 y otro descendente a S5. ¿Qué quiere decir? Que estas son, cuando se une o se adosa, es la anastomosis que yo les decía. O sea, por ejemplo, S2 está recibiendo de S3 y de S1. O sea que si yo tengo una sección medular por un accidente o yo quiero dar una inyección, voy a saber que voy a anestesiar no solo el nervio que sale de S2, sino la región de S1 y S3, porque tienen información de esas dos raíces además. Acá vemos el nervio femoral, que va para la parte anterior de la pierna, el nervio obturador, lo vemos acá en negrito, que va para la parte medial del muslo. Y después acá vemos el nervio ciático mayor, pero ya es parte del plexo sacro, ¿no? Las relaciones, bueno, de forma triangular y de base medial y su vértice corresponde al ciático mayor en la escotadura ciática mayor. Cubierto por el piramidal, el plexo, que es un músculo, este es un error de tipeo, piramidales, por fuera del recto y del simpático sacro. Estos son del recto anterior y el nervio simpático sacro, en relación con las arterias sacra lateral, isquiática y pudenda interna. Estas son de qué forma se va relacionando el plexo, ¿no? Bueno, en gran parte está ubicado por delante del sacro. Acá tenemos el hueso sacro. Esta es una vista lateral de la pelvis. Fíjense que este es el hueso ilíaco. Esta parte posterior, acá atrás, se articula con el fémur, la articulación de la cadera. Esta parte es el pubis, para que se ubiquen que esto es adelante y esto es atrás. Bueno, entonces, por esta escotadura
que tiene el hueso coxal, es donde sale el plexo sacro y baja hasta la pierna. Fíjense acá el tronco lumbosacro, la unión de L4 y L5, se está anastomosando, se está uniendo a S1, a S2, S3 y S4, ¿no? Lo mismo se ve acá, pero en forma frontal. El sacro tiene estos agujeros de transversos, que es por donde salen las raíces nerviosas, así como tienen las vértebras, ¿no? El plexo sacro se distribuye en la región de las nalgas, la región del periné, que es la zona de abajo, de la parte inferior de la pelvis, y los miembros inferiores. De él nace el nervio ciático, que es el más largo del cuerpo. La distribución es piramidal de la pelvis, se llama el nervio, y lleva estímulo al músculo piramidal de la pelvis. El nervio del cuadrado crural y gémino inferior lleva estímulo a los músculos cuadrado crural y gémino inferior. El nervio obturador interno y gémino superior lleva estímulo a los músculos obturador interno y gémino superior, que son músculos de la pelvis. Ya los vamos a ver cuando veamos toda la segunda parte del miembro inferior. El nervio cutáneo perforante lleva inervación a la piel que cubre la cara medial de las nalgas. El nervio posterior femoral cutáneo a la piel de toda la región de la pelvis, del periné, del muslo, de la pantorrilla, el escroto en el varón y labios mayores en la mujer. Esto es un nervio sensitivo nada más, no va a músculos. Y el cutáneo femoral o lateral, lateral o femorocutáneo, en realidad se trata de dos nervios, los ciáticos poplito externo e interno, que se hallan dentro de una vaina de tejido conectivo y se dividen en dos ramas, cada uno a la altura de la rodilla. Después tenemos el nervio ciático, que es el más largo del cuerpo, que va a ir a los músculos gemelos, al plantar delgado, al sóleo, el popliteo, al tibial posterior, al flexor tibial de los dedos del pie y flexor largo del dedo gordo del pie. El nervio pudendo interno va a todos los músculos del periné, a la piel del pene y el escroto en los varones, y en la mujer los labios mayores y menores. O sea que acá lleva información motora a todos los músculos constrictores que tenemos en la base de la pelvis y también a toda la piel de la región de esa zona, ¿no? Ahí ven, esto es la distribución sensitiva, cuando yo les decía la parte medial del muslo es esta, la parte medial de la pierna es esta, la parte lateral es lo que está por fuera. Acá tenemos la piel del escroto, estos son los músculos del periné. Bueno, esa es toda la distribución. El sistema nervioso periférico, los pares craneales, que son los núcleos motores que vimos anteriormente, que yo les dije que están dentro del cráneo, y salen por todos estos agujeros que se mencionan acá en esta figura, que van a inervar a los músculos faciales, a los músculos de la mímica, a los músculos de la lengua, va a haber músculos que van a la parte muscular de los ojos, el nervio oftálmico, abducens-troclear, bueno, el nervio óptico. Son todos nervios del cráneo, toda la parte cráneo-facial, ¿no? Acá tenemos todos los pares craneanos, Visceromotor, oculomotor, troclear, trigémino, troclear, motor trigémino, facial, abducen, salivatorio, vestibular. Este es el tronco del encéfalo, este es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, que se acuerdan que se los había mostrado en la diapositiva inicial como continuación del encéfalo, ¿no? Por abajo bajaba el tronco del encéfalo con todas estas estructuras y núcleos. Decimos núcleos, ¿por qué se llama núcleo? Porque es núcleo de axones, núcleos de células, ¿no? Núcleos de el soma de la célula, y después acá vemos los axones que se van prolongando
y se dirigen a los distintos lugares, los músculos de la masticación, la lengua, todas estructuras que tenemos dentro y fuera del cráneo, ¿no? Bueno, acá están cada uno de los pares craneanos y todas las funciones que cumplen, ya sea los movimientos, lo que es motor, y lo que es del sistema nervioso autónomo, como salivación, deglución, digestión, todo lo que es autónomo. Bueno, acá tenemos las vías sensitivas, ¿no? Y cada nervio raquídeo está conectado a la médula espinal por dos raíces, como ya lo habíamos visto antes en las imágenes. Una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior consta de fibras nerviosas, como ya les había comentado, que transportan el impulso nervioso lejos del sistema nervioso central. O sea, del asta anterior de la médula va a salir de la alfa motoneurona un axón que va a ir a llevar la información al músculo para que se contraiga, por ejemplo. Esas fibras se llaman eferentes. Las fibras eferentes se distribuyen en los músculos y las glándulas, como les decía antes también, o sea, esto es del sistema simpático, pertenece, o sea, lo que es autónomo, lo que yo no regulo, la salivación y glándulas sudoríparas, sebáceas y demás, y hacen que se contraigan y reciben la denominación de fibras motoras. Sus células de origen se hallan situadas en el asta anterior gris de la médula espinal. La raíz posterior consta de fascículos de fibras nerviosas denominadas fibras aferentes. Aferentes porque aferentes quiere decir que es una información que a través de la unión, de la sucesión de varios axones, me está llegando información al sistema nervioso para que yo la procese y vea de qué se trata, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso se llama aferente, porque recibe aferencias, es lo que llega a mí. Situadas en el asta posterior, gris de la médula espinal, que transportan impulsos nerviosos al sistema nervioso central. Dado que estas fibras están implicadas en la conducción de la información sobre la sensación de tacto, dolor, temperatura y prurito, reciben la denominación de fibra sensitiva. O sea, cuando yo les mostraba la inervación de la piel de distintas regiones, ahí si yo en la piel del hombro me pincho, me quemo o me picó un mosquito, todas esas sensaciones van a ser captadas por receptores que yo tengo en la piel, y esa información se va a llevar por sucesivos axones a la médula espinal. ¿Para qué? Para que yo o me rasque o retire la mano o ejecute alguna acción, ¿no? Entonces, fibras sensitivas. Bueno, acá nuevamente esta fibra sensitiva lleva la información al asta posterior de la médula, va hasta el sistema nervioso central, y del sistema nervioso central llega la información al asta anterior y sale la información para, por ejemplo, el músculo, ¿no? Las vías aferentes. Dijimos que la vía aferente es la que me trae la información de lo que está pasando. Por ejemplo, acá está en el esquema muy bien ejemplificado, la piel, cualquier estímulo que yo recibo en la piel, es transmitido por el nervio aferente al asta posterior de la médula, ¿no? Después, o se procesa acá la información, o puede subir hasta el cerebro. Mi cerebro procesa y dice, bueno, acá tengo un estímulo doloroso, baja esa información de lo que tengo que hacer, que es retirar la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, baja la información al asta anterior de la médula, sale al nervio eferente, y este es un axón. Estas son las dendritas, que son esos pelitos o arborizaciones que se van a posar en el músculo y lo contraen. Esto es todo el trayecto. Terminaciones libres y estas terminaciones y corpúsculos, estos nombres que ustedes ven acá, son los nombres de los receptores nerviosos que están en la piel. Se llaman así, tienen nombre propio. Corpúsculos de Ruffini, terminaciones libres, bueno. Son núcleos de neuronas que me van a llevar esta información que yo les contaba antes de la piel
van a ingresar acá al asta posterior de la médula, pero acá lo que le falta es este entrecruzamiento que está haciendo. Ven que entró por acá, pero se cruzó hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, y sube un axón con otro, unidos, 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 hasta la tercera neurona. Quiere decir que la vía eferente yo voy a aprender que tiene 3 neuronas de relevo, 3 estaciones de tren. Son como estaciones de tren. La primer neurona, que es la primera estación de tren, es el ganglio, el nervio eferente, que es esto, que está ingresando. Acá está la primera neurona, que es esto que está acá. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula, acá. Sube y la tercera neurona está en esto que es una estructura de agrupación de nervios que se llama tálamo. El tálamo es un centro de procesamiento de la información que viene de niveles inferiores y también de procesos que se producen dentro del encéfalo. Pero en este caso hay una información que me está viniendo de la periferia que el tálamo está procesando, que es calor, dolor o lo que sea. Esa información sale por axones a la corteza parietal, se llama del lóbulo parietal, y acá se procesa la información para luego ver qué tipo de estímulo es. Este es todo el trayecto, chicos, de la vía del dolor y la temperatura. Se llama esta vía de la termoalgesia o también espino talámico lateral, de las dos formas. Los estímulos, como les decía, se reciben a través de los receptores, llamados esteroceptores, que tienen receptores ubicados en la piel, como les decía antes. Entonces, estos receptores llegan a la primera neurona, que es el ganglio que vimos en la raíz posterior, y de allí entran la médula espinal formando la raíz posterior, donde hacen sinapsis con la segunda neurona ubicada en el asta posterior, que ya lo vimos, que es esto que está acá, esto es el asta posterior de la médula, y luego los axones cruzan en dirección oblicua hacia el lado opuesto y ascienden por el cordón blanco contralateral, como tracto espinotalámico lateral. Se llama cordón blanco a esto. Esto es un cordón que está formado ¿por qué el cordón? Por un conjunto de axones que me están llevando toda esa información. Al ascender este haz, hace sinapsis con la tercera neurona en el tálamo y alcanza luego en la corteza parietal el área 312 de Brodmann. Acá está todo el trayecto. Esta es la primera neurona, llega al axón, al asta posterior de la médula, cruza la médula espinal y asciende por este cordón. Cordón blanco lateral. Llega al tálamo, el tálamo lo procesa y va a la corteza parietal. Esta es la corteza parietal. Bueno, después tenemos la vía tacto leve o superficial, protopática se llama, y la presión. O sea, estos son estímulos de presión. O sea, yo me aprieto acá con el dedo, la piel, y ese es un estímulo que es recibido o sensado por los receptores que tengo en la piel que les expliqué anteriormente. Los estímulos se reciben en los receptores, que son terminaciones libres presentes en la piel, como les dije recién, llegan a la primera neurona, al Gardner, después cruzan, entran a la médula espinal formando la raíz posterior y hacen sinapsis con la segunda neurona. Asciende, se cruza, asciende como cordón anterior, llamado también espinotalámico anterior. Va también al tálamo y luego la corteza parietal como el otro haz. Este es el espinotalámico anterior. Lo que pasa que, como esta es la parte anterior de la médula, lleva el nombre de anterior porque va por la parte anterior del cordón blanco, de la parte de la sustancia blanca.
Acá entra la información, hasta posterior, cruza y asciende. Va a la tercera neurona, que es el tálamo, y después a la corteza parietal. Bueno, y después tenemos una vía muy importante que me está trayendo información de las articulaciones y de los músculos. Cordón blanco posterior. Esto es una vía que entra por el cordón blanco posterior, no entra por la sustancia gris de la médula, sino entra por la sustancia blanca de la médula, la parte posterior. Ahora lo vamos a ver. Se reciben los estímulos a través de los propioceptores, que son receptores de la sensibilidad profunda presentes en articulaciones y tejidos que rodean las articulaciones. ¿Qué quiere decir la palabra propioceptor? Propioceptor es un receptor que está interno, bien interno, en la articulación o en el músculo, en la cápsula o en los ligamentos, en cualquiera de esas 4 estructuras. Quiere decir que está bien interno. Por eso se dice propio, porque es interno. Entonces esos receptores se llaman propioceptores. Los otros, que hablé antes de la termoalgesia, del dolor y la temperatura, decía esteroceptores, porque son receptores que están en el exterior, o sea, en la piel. Lo más exterior que tiene el cuerpo es la piel. Bueno, pero estos son propioceptores que están en músculos y articulaciones y tejidos que rodean las articulaciones. Los tejidos que rodean las articulaciones son las cápsulas y los ligamentos. Los músculos también, pero bueno, eso es lo más profundo. Los estímulos recibidos provienen del tacto fino, movimiento articular y acciones musculares. O sea, yo me muevo la pierna, empiezo a caminar y ya ese receptor empieza a activarse. Llega a la primera neurona ubicada en el ganglio anexo en la raíz dorsal, ahora lo vamos a ver. De allí entra la médula, pero asciende por el cordón posterior, con el nombre de fascículo gracil y cuneiforme. Así se llama esta vía, ¿no? Al llegar al extremo inferior del bulbo, esta vía hace sinapsis con la segunda neurona ubicada en el bulbo. Después llega al tálamo para su procesamiento y también llega a la corteza parietal. ¿Cuál es la diferencia con las otras vías? Que las otras vías apenas ingresaba, la primera neurona estaba acá, ¿no? Ganglio anexo a la raíz dorsal. Pero cuando ingresaban a la médula, ingresaban al asta posterior. Este haz no entra a la sustancia gris de la médula, entra a esta parte que estoy señalando acá, que es el cordón posterior, que es sustancia blanca, cordón posterior. Y la diferencia con los otros inmediatamente entraban a la médula, cruzaban hacia el lado opuesto, no. Este haz asciende por todo el cordón posterior y se cruza al otro lado de la médula en el bulbo, más arriba, en esta región. Ahí decusa se llama. Decusa quiere decir que cruza hacia el lado opuesto. Fíjense que venía por acá, esta es la segunda, venía por acá, de este lado venía, y cuando llegó al bulbo, esta es la región del bulbo, encuentra la segunda neurona y ahí cruza para este lado. Cruza para el lado izquierdo, por ejemplo, y asciende al tálamo. Tiene un trayecto un poquito diferente, por eso no nos tenemos que confundir. Bueno, y esto es un arco reflejo simple. ¿Qué quiere decir? Que estas son informaciones de los nervios que son locales, no van a un procesamiento al encéfalo, a la corteza cerebral, no. Esto está procesando, es un circuito chiquito en un sector, por ejemplo, de la zona lumbar, que yo me quemo y retiro rápido la pierna. Entonces, entra la información, ¿no?, del receptor, por ejemplo, de la piel, entra acá por el asta posterior de la médula y hace conexión por una interneurona con la alfa-motoneurona que se encuentra en el asta posterior de la médula. Y ahí sale un axón que va directamente
a posesionarse sobre el músculo para que yo cumpla con la retirada. Bueno, y estamos viendo ya los últimos temas. Esta es la vía motora del sistema piramidal. ¿Qué quiere decir? Que esta es una vía consciente, ¿no? El haz córtico-espinal. Acá el camino es inverso. En vez de ir de la periferia de los receptores, interoceptores, esteroceptores, desde acá para arriba, es al revés. Es la información que baja del encéfalo hacia los centros más inferiores. Entonces, por eso acá dice que la acción de las neuronas motoras encefálicas nace en la corteza motora primaria, área 4. Un tercio en la corteza motora secundaria, área 6, y un tercio en la corteza parietal, área 312 de Brodmann, que ya las hemos nombrado. El área primaria, el área 4 y el área 6 se encuentran en el lóbulo frontal. Nuestro encéfalo tiene el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital que está atrás y los lóbulos temporales. En el área frontal se encuentra la corteza motora primaria y la corteza motora secundaria, que es el área 6. La corteza parietal está de la mitad de la coronilla para atrás, que es donde se procesan todas las funciones sensitivas. Bueno, entonces, todas estas neuronas que bajan de estas áreas descienden por el tronco del encéfalo, que ya les nombré, que era mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que después había una transición para la columna. Bajan por el tronco del encéfalo, bueno, como acá lo aclara bien en la diapositiva, y en el bulbo estos haces se reúnen y forman un ensanchamiento, que si nosotros lo vemos en el microscopio vamos a ver como pirámides vulvares, ¿no? Como un ensanchamiento. Y en la unión del bulbo y la médula, entre el 75% y el 90% de las fibras, cruzan la línea media, ¿no? Y cruzan formando la decusación de las pirámides, o sea, se cruza la información, se cruzan los axones y ingresan a la médula como cordón blanco lateral y constituye el tracto córtico-espinal lateral o cruzado. El otro 10% va a formar el tracto córtico-espinal anterior. Ambos tractos terminan en el asta gris anterior de todos los segmentos de la médula del músculo correspondiente. Bueno, ahí vemos acá en esta imagen muy claro cómo se origina en las áreas 4, 6 y 3, 1, 2. Todos esos axones bajan por esta región que se llama cápsula interna, es un nombre que tiene, por donde pasan todos estos axones y van bajando por el tronco del encéfalo. Esta es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y acá cruza hacia el lado opuesto. Acá también cruzan, se llama decusación de las pirámides, y baja al asta anterior de la médula, donde acá vemos cómo sale la información por el asta anterior de la médula, llega a la alfa motoneurona y sale la raíz que va a inervar al músculo. Bueno, chicos, esta es toda la teoría del sistema nervioso, que ya lo repasaremos en las sucesivas clases, y bueno, muchas gracias por la atención.